buenas tardes, bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Energía Vital. Mi nombre es Alejandra Iglesias y me encuentro con mis dos compañeros, el doctor Jorge Miranda Massari y el doctor Marcos del Valle. Bienvenidos y gracias por estar aquí una vez más. Muchas gracias, Alejandra. Hola. El tema de hoy es un tema muy interesante, porque como todos sabemos, el ser humano es una trilogía de cuerpo, mente y espíritu, y este programa básicamente se trata de cómo conservar una salud integral. Y nos vamos a enfocar en el espíritu del ser humano, en eso que es intangible, que, bueno, es tangible. No lo vemos, no lo podemos tocar, pero todo el mundo sabe que está. Es decir, no hay teorías que digan el ser humano no tiene alma, el ser humano no tiene espíritu. No existe eso, ¿verdad? Científicamente está comprobado que tenemos un alma. Una esencia, una energía. Yo empezaría por decir que en la definición de lo que es la salud de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, incluye que no es solamente estar libre de enfermedad, sino es un sentido de bienestar completo, físico, mental, emocional, espiritual y social. Y entonces, cuando se habla de espiritualidad, pues, como ese es el tema principal, conviene por lo menos delinear a qué nos referimos cuando hablamos de espiritualidad. Y es un sentido universal que está en todas las culturas del mundo y que tiene que ver con ese sentido del ser humano de conexión con otros seres humanos y con algo que trasciende y con algo que le da sentido a la vida y con algo mayor que uno. Yo diría que ese así sentido de trascendencia, las distintas religiones lo expresan de diferentes maneras, sí. Pero todas... En esencia es una necesidad humana básica, igual que la alimentación, igual que el dormir, es encontrar el sentirse parte, como dijo Jorge, de algo más grande que uno. Tú miras el universo y tú dices, yo soy parte de esto, y puedes pensar, tus ideas pueden decirte que es un creador, que hizo todo esto, o puedes ir por otra dirección un poco más científica, pero lo cierto es que es una necesidad humana que ha estado con el hombre desde que tuvo conciencia de su existencia. O sea, es de estas cosas, ¿verdad?, que vienen con, es la carga de saber que existimos. Sí. Es algo bien humano. ¿Y tú no crees que muchas veces se explica desde la fe y la espiritualidad todo aquello que no podemos explicar con nuestro cerebro tan chiquitito? De hecho, hay mucho de eso. Y tan importante es que en nuestra sociedad, a menudo, o sea, en la formación de los individuos, a menudo ese aspecto no se le da la relevancia que sea, o se sustituye la espiritualidad con la religiosidad, que son cosas bien diferentes, ¿verdad? Sí. Una persona puede ser muy religiosa y no tener espiritualidad en su vida. Y cuando estas carencias están en una persona y toda su vida está enfocada en unos objetivos materiales y hay ciertas vulnerabilidades, ocurre muchas veces que entra en una depresión existencial profunda, en donde la persona le dice, bueno, ¿y qué yo hago aquí? Tú sabes, no hay sentido. Yo tengo una casa grande, tengo muchos vehículos, tengo una mujer linda al lado, o un varón si es dama, y nada de esto me satisface. Y esa satisfacción profunda de la vida viene cuando uno desarrolla su vida espiritual y se enfoca en ayudar a otros, en hacer este mundo mejor. Sí, es algo que completa el ser humano. El ser humano, pues definitivamente el balance entre el cuerpo, la razón y la parte espiritual que envuelve todas estas sensaciones. Sobre esto de la espiritualidad y la diferencia entre ella, la espiritualidad como tal, y la religiosidad. Básicamente las religiones son un tipo de espiritualidad, pero hay muchos tipos de espiritualidad, ¿verdad? Más allá de la religión, podemos
¿verdad? Entrar en que antropológicamente cada cultura ha tenido, ¿verdad?, su forma de explicar el universo y cuál es el individuo, cómo cae en ese gran esquema del universo, ¿verdad? Esa conexión con todo lo que hay alrededor, lo visible y lo que no vemos, pero que sentimos que existe, ¿verdad? Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención fue durante nuestro viaje a Perú, cuando fuimos a hacer el camino del Inca. Estaba Alejandra como parte de nuestro grupo. En un momento dado nos ofrecieron un viaje al lugar más excitante del universo, a tu interior. Le llaman el viaje de San Pedrito. Estaba el ingeniero Miguel Rodríguez conmigo y nos explicaron sobre este viaje que es la bebida del huascarán, la bebida, ¿verdad?, de la ayahuasca, la ayahuasca. También vamos a hablar en un programa de hongos. Sí, psicodélicos en general. Esta experiencia de la ayahuasca nos la ofrecieron como la última atracción turística en Perú, y no solamente en Perú. Está de moda. Sí, pero me hizo investigar un poco más sobre el tema, porque aunque no acepté, ¿verdad?, esa invitación, me llevó a ver qué había detrás de esto y pude encontrar una información bien interesante, no solamente de esta bebida psicotrópica, sino de todas estas sustancias, ¿verdad? Sí. Y es básicamente la experiencia que tenían los participantes de las sesiones. Era prácticamente religiosa. Aparentemente creaba una experiencia de comunión con el universo. Con el todo. Y entonces lo que ellos llamaban es que se quitaban los velos, caían los velos y tú podías ver la realidad y te veías no como un individuo, sino como parte de algo más grande. Y eso pues me llamó la atención. Es lo que dicen que provoca eso. Yo tengo mucha gente que lo ha hecho y dicen que cada experiencia descubren algo más. Sí. Vale la pena hacer ese programa de psicodélico porque tiene aplicaciones médicas importantes, y no solo médicas, sino en el desarrollo y elevación de la conciencia. Tengo que decir algo, ya que estamos hablando de ese tema. Cuando ocurre el proceso de fecundación del óvulo y se empiezan a dividir las células, llega un momento dado en que primero es una masa de muchas células idénticas y luego se vuelve una masa como una pelotita hueca. Y ese proceso de desarrollo, llega el momento en que esa pelotita hueca empieza a meterse dentro de sí misma, a invaginarse. Y en ese proceso de invaginación se crean lo que se llaman las capas germinales. Y ya verán por qué le estoy hablando de esto. Esas capas germinales son ectodermo, mesodermo y endodermo. Y la importancia de esas tres capas germinales es que cada capa germinal va a desarrollar un grupo de órganos en particular. El endodermo es sistema digestivo, el mesodermo es músculo y esqueleto, y el ectodermo va a desarrollar piel y sistema nervioso y los sentidos y los 5 sentidos. La razón, y aquí es que voy, es que el ectodermo es lo que nos conecta con el universo. O sea, nosotros podemos percibir, hablar, escuchar, ver, sentir, porque los órganos que se desarrollan del ectodermo, la piel, el sistema nervioso y los sentidos vienen del ectodermo. La parte fascinante y que conecta con el tema de la espiritualidad es que la glándula pineal se desarrolla del ectodermo. ¿Qué quiere decir? Que es una glándula que nos conecta a otras dimensiones, a otras vibraciones que no podemos percibir con los 5 sentidos. Y de ahí,
vuelve un Es una poco- explicación científica de lo que sería la espiritualidad. porque lo que cuando- no podemos... Claro, porque cuando hacemos meditación, Exacto. que nuevamente La esto es un glándula proceso que va de un punto a otro punto, ¿verdad? Y que hay que desarrollar como se desarrolla un músculo. Cuando la persona desarrolla su capacidad de meditar, hay unas vibraciones que ocurren con la respiración y el fluido cefalorraquídeo y todo eso. Para la Y la glándula pineal entonces empieza a funcionar como si fuera un radar, como si fuera un radio que recibe señales. Y entonces uno tiene la capacidad de recibir esto. Lo mismo que uno hace con la meditación, lo puede lograr con la respiración, lo puede lograr con la ausencia de luz por días múltiples, ¿verdad? Encerrar en una cueva por allá. Y se puede lograr con los psicotrópicos, con los agentes psicodélicos, que sería bien interesante Vamos a hacer hacer ese podcast. de eso. Ahora, quería una vez recalcar la diferencia entre la religiosidad y la espiritualidad, Exacto. en el sentido de que sí, todas las religiones pueden ser espirituales. La diferencia es que hay personas que son muy afanadas con su religión, pero son afanadas a las reglas de la religión, y a tener la razón y esto, y a dominarlo a otro. Ese no está siendo espiritual. Espiritual es el que conecta con el aspecto espiritual de la religión. Sí, el que acepta también la diversidad. Y la importancia de la espiritualidad es que es esencial, o sea, por lo menos en las comunidades más longevas del planeta, es una de los factores esenciales para esa longevidad. Uh-huh. Y la espiritualidad, pues, va más allá de una religión específica, sino que va desde el aspecto de cómo tú ves al otro ser humano, ¿verdad? Sí. Cómo tú ves tu relación con los animales, con el planeta, puede tener que ver con la ecología, puede tener que ver más allá, ¿verdad? Con pensamiento metafísico, si crees en cosas, ¿verdad?, que no son necesariamente religiosas. De hecho, entra mucho aquí, pues, los niveles de profundidad que puede uno lograr a través de la meditación o de diferentes otras técnicas para tú de momento abrir velos y poder ver cosas que no son las cosas que nosotros vemos con los sentidos. Nosotros se habla de que la glándula pineal es el sexto, séptimo sentido. O sea, es el área que detecta todas estas... No sé si te ha pasado, Alejandra, que tú llegas a un lugar y tú sientes Sí. que alguien te está mirando y tú simplemente llegaste y tú sientes una mirada sobre ti, que no es el tacto, no es la visión, porque yo puedo estar de espalda. Puede ser también estas sensaciones de que tienen que ver con que siento, y esto es un ejemplo que doy, yo he llegado a sentir en mi piel cuando siento que no soy bien recibido. O sea, lo siento Bueno, en la piel. Somos energía. O Sí. cuando Y tú la estás energía se pensando- transmite. O cuando tú estás pensando en alguien que hace tiempo que no ves Y de repente momento te llamo. te llama por Y te teléfono. llama la atención y ahí está. Y es lo que dice Alejandra. Nosotros tenemos un sistema nervioso que es electromagnético. Exacto. Y somos energía. Una Y antena. de hecho, Sí. y en última instancia... Tú atraes lo que tú estás pensando, lo atraes. Hay también un estudio científico que dice que cuando tú piensas en algo y lo atraes, dicen que es científico, por ejemplo, Sí. tú atraes lo que tú quieres. Es decir, primero en la vida hay que saber lo que uno está buscando Ujú. para ser feliz. Cuando sabes lo que está buscando, por ejemplo, el otro día estaba escuchando a una psicóloga que decía, cuando una mujer quiere quedar embarazada, de repente sale y ve un carrito, ve cosas de bebé, ve como que es Sí. porque quiere quedar embarazada, entonces fija su atención en eso. Tú te quieres comprar un carro nuevo, una pick-up, y cada vez que salís tú ves una pick-up. Voy a elaborar en eso, porque Ajá. eso es formar lo que se llama la red de activación reticular. Exacto, El ascendente. sí, La red reticular en inglés
RAS es el Reticular Exacto. Activating System, ¿verdad? Y de hecho, Tú lo formas y lo atraes. eso se desarrolla en la niñez Exacto. y ya para el tiempo de la adolescencia está prácticamente formado. Es decir, esa red neuronal es la red que representa los paradigmas que te hacen entender tu mundo. Y de hecho, para que el público entienda cuál es la función de esa red neuronal, la función es optimizar la interpretación del mundo que te rodea, filtrando todo aquello que no cuadra con tu modelo. Si tú ves cosas que no se explican bien en tu modelo, tú las filtras porque no hacen eficiente tu interpretar lo que está ocurriendo. Entonces, un RAS muy robusto es un RAS que permite percibir muchas cosas porque el modelo es más amplio. Y entonces, en parte eso tiene que ver con lo que discutimos en el tema de la semana anterior, ¿verdad? De los paradigmas y de cuestionarse las cosas, ¿verdad? Un RAS bien robusto es un RAS que se lo cuestiona todo y que está pendiente, ¿verdad? Y por eso es que una persona que está buscando quedar embarazada o que quedó embarazada, nota a todas las mujeres embarazadas. Sí, porque tú fijas tu atención y en lo que tú fijas tu atención ocurre. Sí, lo puedes detectar. Ya estaba ocurriendo. Ya está ocurriendo, pero tú lo detectas. Si tú de repente estás en tus cosas, te puede pasar Brad Pitt en un caballo blanco con un ramo de flores para proponerte matrimonio, no lo vas a ver. Porque tú estás pensando en otra cosa. Sí, y de hecho, eso de atraer, que está de moda, decir no, atraer, y que eso tiene una explicación, ¿verdad? Lo que yo quiero que el público entienda es que esto no es algo mágico, que hay ¿verdad? Unos procesos específicos, es decir, como tú bien dijiste, estar claro en lo que tú quieres, ¿verdad? Que no es fácil. Entonces, y sí, mucha gente no sabe lo que quiere en la vida y viven toda su vida sin saber lo que quieren, como con algo amorfo, con una idea amorfa, y bueno, pues si tienes una idea amorfa pues, y no está bien clarita, pues no lo vas a alcanzar. Luego tener un plan. Y viene el sentido de frustración. Entonces, tener un plan particular y trabajar en eso, como también dijiste, ¿verdad? Ser sistemático y entonces trabajar en eso constantemente y no dejarlo. ¿Y qué ocurre? Que entonces, como estás trabajando en eso, estás claro, tienes un plan, empiezas a ver las oportunidades que antes no veía y entonces no solo las ves, las tomas. Exacto. Es decir, lo que cambia es tu mente y tu actitud y tu motivación y entonces puedes hacerlo. Exacto. Hay una explicación. Nosotros conocemos una parte muy limitada de nuestro sistema nervioso que es la clave de, pienso yo, de tanto de la longevidad como de la salud en general, ¿verdad? Eventualmente muchos mecanismos que nosotros los tenemos internamente los vamos a descubrir porque es el área, ¿verdad?, oscura dentro del campo de la espiritualidad. Pues sí, creo que vale la pena mencionar que el bienestar, según se describe, ¿verdad?, como las Naciones Unidas lo definieron, incluye esa parte espiritual que puede estar incluso en una persona que no cree en nada. O sea, hasta una persona completamente atea tiene una parte espiritual. Si tú te sientes que tú eres parte fundamental de un todo, sí, te vas a sentir importante y vas a sentir que vale la pena. Y vas a sentir que tienes un propósito también en este esquema. O sea, porque yo pienso la espiritualidad es eso. Sentido de propósito. El sentido de propósito. El propósito de por qué yo vine a este mundo, debo haber tenido un propósito. ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi rol? Y nunca subestimar lo que tú puedes hacer. Porque tú desde el ámbito en el que tú estás, estaba escuchando un podcast, porque ahora que estoy haciendo podcast, estoy escuchando varios podcasts de una psicóloga que me interesa mucho, Miriam Estapé, y ella hablaba del Ikigai, del sentido de propósito de la vida, y que había entrado a la NASA, ella, como de esos tours
que hay en la NASA. Y estaba este señor de limpieza con una aura bonita y con una sonrisa y entonces haciendo que todo el mundo... Y entonces la señora le pregunta, ¿y qué función usted cumple en la NASA? Y él era un señor obviamente de mantenimiento. Y él dijo, yo ayudo a los hombres a llegar a la luna. Porque yo soy parte de un todo. Y si yo no lavara el piso, el que puede... y es verdad, uno tiene que sentir en el mundo, salvando las distancias, este hombre en la NASA piensa y es correcto, porque cada uno sirve en su función. Es decir, si no estuviera el que le sirve el café, al que va a hablar o el que limpia, va más cansado, trabaja menos. Y es una parte fundamental, y muchas veces nosotros dejamos de sentirnos que nosotros somos parte de un todo, y el todo es más que la suma de las partes. Sí, es decir, si nosotros podemos, eso es la teoría gestáltica, si nosotros somos parte de un todo, lo mínimo que podemos hacer suma. Va a sumar. Y si hay 2 personas que nos están escuchando y a esas 2 personas le hacemos ver las cosas de otra manera o que encuentren un sentido positivo o que tengan una vida más saludable, funciona y sirve y tenemos un propósito. Y esa es la visión de la medicina integrativa o funcional que le llaman, ¿verdad? No simplemente seguir una guía médica y atender, ¿verdad?, un dolor o una limitación, sino mirar cuáles son todos los aspectos del cuerpo humano o de la mente humana que pueden aportar para que ese individuo esté mejor atendiendo a las causas de la situación. Por eso nosotros, cada uno desde el ámbito, vamos a poder poner un granito de arena. Y sí es importante, no podemos subestimar lo que se puede hacer consecutivamente. El otro día también una alumna mía me decía, Alejandra, pero yo para llegar a tener ese estado físico, o sea, yo tengo que morirme en el intento. Y no, no puedes subestimar que si tú todos los días, tú le dedicas, como yo lo del piano que contaba, si yo todos los días practico 15 minutos piano, en 20 años yo voy a saber tocar el piano. ¿Por qué yo tengo que pensar que mañana tengo que saber tocar el piano o ser pianista? Yo no quiero ser pianista, yo quiero aprender a tocar el piano. Es decir, no subestimar los pequeños actos que uno hace todos los días para un crecimiento personal, de la gente que te rodea, del ambiente y de la naturaleza y del mundo. Yo voy caminando por la playa y hay 15 millones de latitas. Bueno, tú también eres de levantar las latitas de la playa. Y yo levanto una. El plástico. ¿Servirá de algo? Hay tanto plástico. Bueno, pero yo por lo menos lo hago. Y digo, si todo el mundo lo hiciera, no habría más plástico. Claro. No hay que subestimarlo. Así es. Así que, bueno, no subestimemos. Muchas gracias por estar aquí. Hoy hablamos de espiritualidad. Nuestro próximo programa vamos a hablar de ayuno intermitente y de ayuno. Así que pendientes a nuestro próximo podcast. Gracias Jorge Miranda Massari, gracias Marcos del Valle por estar aquí conmigo y gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Hasta luego.